Bien, muy buenos días. Hoy día les voy a hablar sobre el sistema Bagan-Bian-Chen. Bagan-Bian-Chen significa 8 reglas de diferenciación sindrómica. Primeramente quiero agradecer al Colegio Médico del Perú y al Comité de Medicina Tradicional Alternativa y Complementaria por permitirme dar esta pequeña introducción a las 8 reglas de diferenciación sindrómica de este sistema conocido como Xiong-Yao y Shen-Hu, que significa agujas y cauterizaciones y dentro de la medicina tradicional china. En primer lugar, los objetivos de la presente exposición están referidas a que el sistema Bagan-Chen normalmente es lo que en todo servicio de emergencia se aplica. En segundo lugar, hablar del primer principio del Yin y el Yang está referido a que se deben realizar evaluaciones bioquímicas, evaluaciones del sistema nervioso autónomo, evaluaciones de los neurotransmisores, de los minerales que existen en la sangre. O sea que el sistema Yin-Yang está referido a todo lo que normalmente se hace en los servicios de emergencia. Entonces, hablar de los 8 principios o 8 reglas de diferenciación sindrómica es hablar del Yin y el Yang, lo interior y lo exterior, del frío y calor, la deficiencia y exceso. Entonces, esto lo vamos a interpretar desde el punto de vista occidental para que cuando se estudie la medicina tradicional china no tengamos inconvenientes de correlacionarlo con lo que estamos viviendo día a día en los servicios de emergencia. Shunji Bagan-Bian-Chen. Entonces, lo primero que tenemos que resumir toda la exposición es lo siguiente: que Yin-Yang es el triaje en la medicina china. Evalúa la gravedad, la evolución y el pronóstico de la enfermedad. El Biao-Lin, exterior-interior, está referido a si hay o no daño de órgano blanco. Han-Re significa si frío-calor, que está referido a si la enfermedad es funcional o es infecciosa bacteriana, o es viral o bacteriana. Y el Shu-Shi está referido a vacío-plenitud, que no es sino la evaluación del sistema inmunológico del paciente. O sea, que quiere decir si esto se debe a exceso de patógenos o a trastornos de deficiencia del sistema inmunológico. Este es el resumen del Bagan-Bian-Chen. Lógico que es un estudio mío, es algo que yo he interpretado de esta manera después de haber realizado mis estudios de acupuntura. Recordarles que existen una vía o unos meridianos principales que tienen comunicación con el exterior y tienen una comunicación con el interior. Recuerden que los meridianos principales no son sino paquetes neurovasculares, o sea que los meridianos de acupuntura son nervios, arterias y venas por donde circula la energía, lo que circula, como dicen, los canales de acupuntura. Y los meridianos tendidos musculares está referido a la piel, a los queratinocitos, al sistema inmunológico que está a flor de piel. En cambio, los meridianos distintos están referidos al sistema nervioso profundo, que está más cerca del sistema nervioso central. Por lo tanto, los meridianos distintos están referidos a los trastornos psicoafectivos que afectan los vasos y los nervios. También tenemos que hablar, después de recordar esto, que cuando una anoxia psicoafectiva afecta al cuerpo, va a afectar básicamente a los meridianos distintos, pero los meridianos distintos lo van a enviar hacia la superficie, a los meridianos tendidos musculares, para que este cuerpo no enferme internamente. Entonces, cuando se traslada este desequilibrio psicoafectivo al exterior, hablamos de una urticaria, hablamos de un dolor en los tendones, en los músculos, como un dolor, por ejemplo, muscular, un dolor de hombro que no tiene explicación, es porque se está derivando el trastorno interno a algo externo.
existen pues energías perversas que debemos interpretarlas no solamente como energías cósmicas, sino que son realmente infecciones virales, bacterianas, micóticas, priones y gérmenes que son demasiado, como le digo, con el tiempo nos vamos a dar cuenta que pueden ser hasta cadenas de ADN. Entonces las energías perversas van a provocar daños y el cuerpo se va a defender y va a provocar distintos trastornos, en este caso en el cuerpo, en el sistema hormonal y en el sistema endocrino. Entonces cuando viene un paciente por emergencia, lo primero que hacemos es un triaje. ¿A qué se refiere el triaje? Hacer una diferenciación de qué tipo de trastorno tiene el paciente. Si es una enfermedad aguda, grave, mortal, o es algo crónico que está trayendo. Entonces, ¿qué es básicamente evaluación del yin-yang? Es la evaluación del sistema parasimpático y simpático. El equilibrio que existe entre estas dos fuerzas, eso es la evaluación del yin-yang. Y el trastorno del sistema simpático está referido pues al trastorno de la adrenalina, al trastorno de la sístole, al trastorno de la presión arterial, al trastorno de la regulación de los esfínteres. O sea, todo es el sistema simpático, en lo que es yang. Y el sistema yin, al contrario, está referido a la acetilcolina, a la diástole, a la presión baja, a la contracción de la musculatura lisa intestinal, a la relajación de esfínteres. Entonces, estos dos equilibrios entre el sistema simpático y parasimpático, eso es la evaluación del yin-yang. Los trastornos entre los niveles de adrenalina y acetilcolina. Y toda la sintomatología del paciente yin es en base a estos trastornos. Toda la sintomatología del yang es en base a estos trastornos. Por ejemplo, una lengua con pálida, húmeda o bastante secreción acuosa, eso es parasimpático, el exceso de la actividad de la acetilcolina. Una lengua yang, por ejemplo, un paciente con exceso de niveles de adrenalina, no solo va a venir con presión alta, sino que vamos a ver que la lengua la tiene roja, se nota como fresa, tiene una capa de saburra amarilla. A diferencia de un paciente que tiene trastornos yin, lo vamos a ver con exceso de niveles de acetilcolina expresadas en una lengua pálida, una lengua con saburra delgada, blanca, una lengua hinchada y edematizada. Hay trastornos en la circulación de los líquidos. Eso es la lengua yin. Y posteriormente podemos ver otros tipos de lenguas, por ejemplo en insuficiencias de yin o en calor por insuficiencia, donde vamos en la insuficiencia de yin vamos a observar que las lenguas pues tienen diversos grados según la gravedad del paciente. Estas lenguas parecen trastornos del yang, pero son realmente deficiencias de yin. Otra característica del yin-yang es observar que se trata de trastornos de los niveles de los desequilibrios que hay entre las hormonas hipofisiarias y, por ejemplo, las hormonas de la glándula pineal, o el desequilibrio que hay entre los andrógenos y los estrógenos, los desequilibrios entre los niveles de cortisol y serotonina, los niveles que hay, los trastornos que hay entre sustancias como el sodio y el potasio, los trastornos que hay entre los patrones inmunológicos TH1 y TH2. Por ejemplo, ustedes recuerden que en la noche, que es el yin, en la noche se libera sustancia de sueño. La melatonina, por ejemplo, es una hormona que se libera en el sueño y por lo tanto eso es yin. Y entonces podemos, por ejemplo, en el riñón, la glándula suprarrenal sería yang. Todo lo que libera el riñón, la glándula suprarrenal, tanto la corteza como la médula, es yang. O sea, las hormonas que tienen ahí tienen que ver con la sintomatología yang del paciente, y lo que liberan los otros órganos o el riñón mismo, eso genera la sintomatología yin.
Esto hay que entenderlo muy bien, por eso hablamos de que la corteza suprarrenal es el yang del riñón y el riñón es el yin del riñón. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos del yin y yang, nos estamos refiriendo realmente a evaluar los niveles de cortisol, los niveles de adrenalina, los niveles de aldosterona. También cuando evaluamos a un paciente con yin-yang estamos viendo sus trastornos entre las bacterias patógenas y las bacterias buenas, las bacterias que producen vitaminas, vitamina K, favorecen la vitamina D, ese desequilibrio entre la acidez y la alcalinidad, entre las hormonas y los minerales, el desequilibrio entre las prostaglandinas y las prostaciclinas en relación a la cantidad de tromboxanos. Esos equilibrios o desequilibrios van a provocar la enfermedad. Por eso que el yin y el yang es la evaluación de los niveles de estas sustancias en el cuerpo. Y el exceso de uno provocará trastornos en yin y el exceso del otro trastornos de yang. Entonces, inclusive hablar del yin yang es hablar de las interleucinas 1 en comparación con las interleucinas 4, o sea, los desequilibrios que hay entre los dos. Y cuando hablamos de el yang, siempre de por sí estamos hablando de los niveles de cortisol. Es una de las hormonas que está relacionada por eso con la energía, con la fuerza que nos proporciona el cuerpo. La serotonina, yin, por eso que cuando hay buenos niveles de serotonina hay más tranquilidad, más sosiego, baja la presión arterial. Eso es yin. Hablar de yang y yin es hablar pues entonces del trastorno simpático, los niveles de adrenalina, los niveles de patrones TH1, el AMP cíclico, el andrógeno, la endotelina y la melanina. Por ejemplo, si hay un desequilibrio entre la endotelina y el óxido nítrico, hay enfermedad. Si se eleva el óxido nítrico, hay hipotensión. Si se eleva la endotelina, hay hipertensión. Contracción muscular. Entonces, cuando nosotros vamos a estudiar un síndrome yang, o sea que decimos que hay exceso de yang, estamos refiriéndonos que hay excesos de adrenalina, excesos de cortisol, excesos de sustancias que tienen que ver con la hipófisis, con la glándula suprarrenal en exceso. Por lo tanto, el paciente puede tener fiebre, hipertensión, insomnio, tez roja, ampollas en boca con mal olor, lengua roja, sabor amarillenta, el pulso pues fuerte, y puede tener anuria, dificultad para orinar y estar con mucha sed. Eso es el paciente con yang. En cambio, el paciente yin es al revés: hipotenso, pálido, es crónico, tiene edema, tiene una lengua pálida, hinchada, saburra delgada, diarrea, poliuria. Entonces, resumiendo, el trastorno yin-yang es el triaje en la medicina china. Valora cómo se encuentra la energía vital y la sangre, diferencia entre algo grave, mortal y un caso de manejo en consultorio, diferencia entre casos febriles y casos sin fiebre, diferencia en un cuadro de diarrea con shock y un estreñimiento, que son los dos trastornos parasimpático y simpático, diferencia un shock por diarrea. Por ejemplo, un shock por diarrea, ¿qué es? Es el desbordamiento de los líquidos, es un exceso de yin. Por ejemplo, un paciente que viene con full diarrea acuosa es exceso de yin, de tono parasimpático, por deficiencia del sistema simpático, por deficiencia de yang. Entonces, toda la sintomatología yang y yin es la evaluación del sistema nervioso autónomo, de sus desequilibrios. Y toda la clínica que vamos a ver de Shu de Yang, Shi de Yang, Shu de Yin, Shi de Yin, tiene que ver con el estudio de estos desequilibrios del sistema nervioso autónomo, los estudios de las hormonas, de las sustancias, de los minerales en el cuerpo. Esto explica mucha de la sintomatología. Por ejemplo, un paciente que tiene
deficiencia de yang, puede entonces el yin desbordarse, entonces vienen las diarreas. Cuando un paciente tiene deficiencias de yin, entonces como que el paciente tiene presión alta y fiebre, eso se llama bochorno, porque hay deficiencia de yin, hay deficiencia del sistema parasimpático, entonces el paciente expresa aparentemente yang en exceso, esos son los bochornos, la menopausia. La artrosis es exceso de yin, exceso de frío, del sistema parasimpático. Estos gráficos tienen que analizarlos muy bien para entender realmente cómo esta sintomatología yin y yang está referido a esos trastornos del sistema nervioso autónomo. ¿Por qué se explica la hipotensión, la frialdad, las lenguas pálidas, la anuria, la incontinencia? Todo tiene que ver con los niveles de cortisol, con los niveles de serotonina en el cuerpo. Y esto es estudiar medicina tradicional china. Pero desde el punto de vista práctico, la medicina tradicional china enseña cómo podemos equilibrar rápidamente esos trastornos humorales y hormonales con puntos de acupuntura. Por ejemplo, si nosotros tenemos un exceso de yin, entonces ¿cómo va a venir el paciente? Va a venir con diarrea viral. Por ejemplo, puede venir con una diarrea viral, con shock y frío. Entonces el tratamiento, recalentar el yang, dispersar el frío. ¿Cómo se hace esto? Con una puntura profunda, con moxa, con retirada lenta. ¿En dónde? 4 Dumai, 3 Dumai, 4 Renmai, Min Men y 6 Renmai Shihai. Entonces, así la medicina china propone tocar estos puntos, ya sea con moxa o una puntura profunda. En el caso de deficiencia de yin, o sea, deficiencia del sistema parasimpático, el paciente puede venir con bochornos, boca seca, insomnio, sudor nocturno. Entonces, hay que tonificar el riñón yin y la sangre. ¿Cómo lo hacemos? Con Tai Chi y San Yin Yao. Entonces, ¿qué quiero recalcar con esto? Que la medicina china reconoce que estos trastornos pueden equilibrarse tocando ciertos puntos. Igual para el trastorno yang, por ejemplo, en una deficiencia de yang, ¿cómo va a venir el paciente? Generalmente se trata de un anciano que está postrado, que puede ser un diabético, está muy cansado, está con poliuria, está con aversión al frío, tiene edema, tiene diarrea, ¿no? O sea que se ha desbordado el yin está desbordando por deficiencia de yang. Entonces tenemos que tonificar el riñón yang y el yang. ¿Cómo lo hacemos? Con Tai Chi, con Fu Liu, Su San Li y Zhen Shu. Entonces la medicina china propone puntos que se pueden tocar para equilibrar el trastorno yin-yang del paciente, su desequilibrio. Y quiero recordarles también que los otros parte de los 8 principios del Bagan Bian Shen es hablar de la diferenciación de síndromes exterior e interior, que es el Biao Bi. ¿A qué se refiere con exterior e interior? Los chinos estaban refiriéndose a que si el cuadro es agudo o es crónico, y si el síndrome es con daño de órgano blanco o no es con daño de órgano blanco, y si el síndrome tiene o no alteraciones bioquímicas reales cuantificables. Eso es exterior y interior. Entonces, cuando una enfermedad es exterior, es aguda, de inicio brusco, de corta duración, y el estado clínico es leve. En cambio, cuando hay una enfermedad interior, podemos ver que se trata de algo más grave, con daño de órgano, de hueso, de médula, y la evolución es progresiva, de larga duración. La energía perversa, en realidad, de ser exterior, de estar en la piel, ha ingresado realmente a dañar un órgano. Y hablamos de energías perversas, no solo de energías invisibles, sino realmente de agentes patógenos que ingresan al cuerpo. Entonces, cuando hablamos del exterior, hablamos, pues, por ejemplo, de las vías respiratorias superiores, de los músculos, de la región cutánea, eso es exterior.
Interior, en cambio, es el daño de la sangre, del sistema hormonal, de la médula, de los órganos y de las vísceras mismas, y es más grave en lo interior. A eso se refiere el Biao-Bi. Y cuando al contrario estamos refiriéndonos al otro principio, que es frío-calor, acá se refiere este principio del Bagan Bianxin de frío-calor. Está referido a que el trastorno o puede ser de etiología bacteriana o puede ser de etiología funcional o viral. Funcional o viral, eso es frío. Dice que entra un frío, en realidad no es que se te ha metido un hielo, sino frío significa que se ha introducido un virus, un hongo, o hay un trastorno funcional. Y en cambio, cuando decimos que hay calor, el paciente tiene un proceso infeccioso. A eso se refiere. O sea, hay una infección, tenemos que encontrarle. Así sea una migraña, es una infección. Un hipertenso en sí o un diabético con fiebre y decimos que tiene calor, es realmente una infección. Es probable que muchas de las enfermedades que estamos tratando actualmente sean infecciones. Entonces, frío, trastorno funcional y viral o micótico. Calor, bacteriano. Reg-Han. A eso se refiere entonces la evaluación de si tiene frío o si tiene calor. Por ahí tenemos que orientar la investigación y el estudio tanto en lengua, de pulso, de sintomatologías del paciente. Así tenga una cefalea y que decimos calor, sigue la posibilidad de que se trate de una infección bacteriana. Entonces nunca tomarlo como un proceso simplemente de trastorno de energía, sino realmente puede tratarse de una infección. Ahora, entonces, hemos hecho el triaje en el paciente. Eso es la evaluación yin-yang, para ver el pronóstico, la gravedad, si está con shock o no, y si puede ser manejado en consultorio externo o en servicio de emergencia. ¿Ya? Y después, al ver el frío y calor, vemos si esto es ocasionado por una bacteria o un virus, o es un trastorno funcional, o sea, si es crónico o es agudo. Y al hablar de vacío, plenitud, o sea, aplicar este principio, indica evaluar el sistema inmunológico del paciente. O sea, ¿por qué se ha enfermado? ¿Por el exceso de patógenos o por la deficiencia del sistema inmunológico? Vacío implica deficiencia del sistema inmunológico. Plenitud, en cambio, implica exceso de microbiano, pero también una buena defensa del paciente. Eso es plenitud. ¿Ya? Un buen estado defensivo. En cambio, vacío es que las defensas han decaído. Vacío Shu y plenitud Shi. El Shen Chi es las defensas, el Xie Chi son las noxas microbianas, bacterianas, energías perversas, cósmicas que le dicen, pero en realidad son infecciones de todo tipo. Entonces, no nos dejemos llevar por terminologías que en otra época fueron, sino que ahora debemos traducirlas para nuestra realidad, de que cuando empecemos a estudiar la medicina tradicional china, empecemos a verlo con otra visión, de que es lo que siempre hemos evaluado y lo que siempre hemos hecho, sino que la medicina china tiene mucha más experiencia en el sentido de que puede utilizar ciertos nervios, tocar ciertos nervios con la aguja para que se pueda producir un equilibrio en el cuerpo. Y no solamente con la aguja, se puede equilibrar también utilizando la fitoterapia, la homeopatía. Y a eso queremos llegar posteriormente. Primero, entender de que debemos integrar la medicina china a los conceptos occidentales y estudiar la medicina china para mejorar los conceptos occidentales y obtener mejor calidad en los tratamientos en base a esta experiencia de que siempre se habló de trastornos hormonales, humorales, de minerales, y eso es básicamente la enfermedad. Bueno, quiero agradecer profundamente al Colegio Médico por permitirnos dar esta exposición. Voy a terminar dando la conclusión de este tema, no sin antes agradecer a los organizadores, al Comité de Medicina Tradicional Alternativa y Complementaria del Colegio Médico del Perú, del Consejo Regional Quinto. La conclusión de este
pequeña introducción del Bagan-Bianchi es que el sistema Bagan está referido a la manera como se debe analizar las causas y pronósticos de la enfermedad en los servicios de emergencia de los hospitales en base al estudio inmunológico bioquímico del paciente, al equilibrio que hay entre los sistemas autónomos, simpáticos y parasimpáticos, y que el sistema Bagan por eso está referido a esto. Nunca ha estado desligado de la medicina occidental, sino que al contrario quiere integrarse con sus conceptos que ellos han manejado durante miles de años. Entonces, con esto quiero resumir toda esta pequeña exposición. Espero les haya gustado. Cualquier cosa, cualquier duda, pueden ingresar a nuestra página web www.acupunturaperu.mex.tl. Muchísimas gracias.